la tenemos a Barbie Seifer, ¿no? Seifer, sí. Seifer, y a Melody Cabalán. Así es, que no tiene nada que ver con cábala, ¿no? Mirá, ahí tiene que haber una conexión. Sí, Escuchame. algo tiene que Algo haber. tiene que haber. Es un apellido libanés, pero bueno. O con la Cabalán. cabala, o con la cabala. Claro, Por por eso eso. decía. Sí. Yo fui al colegio San Marón, así que yo Mira, libanés. Sí. La primaria fui al colegio San Marón. Así que bueno, vamos a empezar con las chicas. Vamos a empezar. Nombre y colegio, por favor. Bueno, soy Barbie. Soy de señora. la colectividad judía de Sí, Buenos señora. Aires. Tengo 35 años, 2 niños pequeñitos. ¿Qué más? ¿A qué te dedicas? Profesión. Soy politóloga, tengo una maestría en análisis del discurso y soy co-creadora de En Tus Zapatos, que nos encuentran en @entuszapatos.ok en Instagram. ¡Wow! Nombre, colegio y profesión, por favor. No les estamos preguntando la edad, así que eso, ustedes tranquilos. Melody Amal Jalil Cabalán, Ah, la pucha. ¿Todo eso? orgullosamente argentina, musulmana, de la colectividad libanesa, árabe, amiga de Barbie, co-creadora con ella del podcast En Tus Zapatos. Soy empresaria, me dedico a la certificación halal, que es muy similar el objetivo, ¿no? Y la meta como la certificación kosher para la comunidad judía. Ah, mira vos, el no sabía halal. que existía una certificación Sí, bueno, halal. y Argentina por los años y los años fue importante, ¿no? Para el escenario mundial en cuanto a los negocios, el comercio y demás, para ese mundo, el mundo islámico, el mundo árabe. Estudié resolución de conflictos, diálogo interreligioso y bueno, es lo que más me gusta hacer y que eso no lo negocio por nada, que es hacer diálogo interreligioso y sobre todo lo que estamos haciendo hoy en día con Barbie, que es escucharnos. ¿Y cómo se conocieron? Vamos. Bueno, cuando la conocí a Melody, yo la verdad que no conocía a ningún musulmán. Yo me crié dentro de la colectividad judía, fui a un colegio judío, al club judío, lo que todos vivimos como una burbuja. Recién cuando salí de la universidad, en la Universidad de Buenos Aires, fue cuando empecé a ampliar mi entorno, a tener amigos que no eran de la colectividad, a conocer otras maneras de pensar, de vivir la ciudad. Y a mí siempre me interesó muchísimo lo que era el conflicto en Medio Oriente y por qué no se podía resolver. Desde la secundaria, por eso estudié de ciencia política, relaciones internacionales, estudié acá, estudié en el exterior, tratando de encontrar en los libros y en los profesores la respuesta al conflicto. Y bueno, estudié resolución de conflictos en el exterior y cuando vuelvo, el profesor con el que yo había estudiado me dice, voy a estar en Buenos Aires, ¿querés que armemos un entrenamiento para algunos jóvenes como para poder difundir esa disciplina también acá en Buenos Aires? Y yo le dije, bueno, dale, sí. Y él me dice, ok, pero yo hago entrenamiento experiencial. Él era un profesor, se llama Eddie Kaufman, es un argentino que enseña en la Universidad de Haifa y en la Universidad de Maryland. Y él fue facilitador de encuentros entre israelíes y palestinos durante décadas en Israel-Palestina. Y él dice, yo enseño de manera experiencial. Quiere decir, yo no enseño teoría. El grupo tiene que ser un grupo mixto. Tiene que haber igual cantidad de judíos, cristianos y musulmanes. Porque él basa toda su teoría en lo que tienen en común estas tres religiones, que son las tres abrámicas que nacen de lo que es para nosotros el primer patriarca, que es Abraham. Y ahí es cuando yo me doy cuenta y digo, bueno, a ver, jóvenes judíos que les interesen las relaciones internacionales, conozco muchos, jóvenes cristianos en un sentido amplio también, musulmanes no conozco ninguno. Y ahí es cuando me doy cuenta que yo estaba buscando la respuesta en los libros y en los profesores y no Y no estabas buscando en los lugares. no estaba escuchando la otra parte, no estaba interesándome. Bueno, ahí nos pusimos a buscar, a ver quién conoce, jóvenes, musulmanes, acá en Buenos Aires, buscando, encontramos un grupo que ya estaba trabajando en diálogo, un grupo de jóvenes judíos y musulmanes que ya estaban trabajando, que lo centralizaban en el Congreso Judío Latinoamericano y el Instituto Islam para la Paz. Y ahí llega Melody con sus amigos a este estoy yo, dijo. a este encuentro. Melody que llega diciendo, hola, acá estoy yo, ya verán. Y cuando llega así, Pero era fucsia el que tenía. era fucsia, pero bueno, así los labios, el Vino pelo, de el entre tapado. casa, Claro. de entre casa, así como está acá hoy. Sí. Y cuando llega yo digo, ¿qué puede tener que ver esta persona conmigo?
Digamos, una persona así, que se viste así, que es toda simpática, histriónica, carismática, que se la pasa atendiendo llamados en árabe a cualquier hora de la madrugada. Yo pienso, ¿qué puede tener que ver esta persona conmigo? La verdad es que los invité solamente para cumplir el cupo que me había pedido el profesor y no tenía como todavía demasiado interés. Y estamos en ese encuentro. Bueno, yo lo había armado súper académico, con muchísimo contenido, una actividad tras de otra. Y en un momento había un fogón. Y cuando termina la actividad, que todos hicieron a regañadientes, porque querían divertirse, Melo y sus amigos se ponen a cantar, uno saca una guitarra, se ponen a cantar canciones de rock nacional, canciones de Cris Morena, de Chiquititas, de todo lo que yo cantaría con mis amigos y lo que cantábamos nosotros en los campamentos de la cole. Y ahí digo, che, me parece que acá hay algo... Un punto en común, algo, un interés en común, algo más que... No hay una diferencia en religión, sino que hay más puntos en común que diferencias. Claro, digo, me parece que son más parecidos a mí de lo que yo pensaba que no podía tener nada en común, que vivíamos en otro mundo y de repente era una joven porteña, igual que yo, que se había criado viendo lo mismo, que le gustaban las mismas canciones, la misma comida, y ahí empezamos a descubrir el mundo que teníamos en común y así fue desde 2018, 2017 que trabajamos juntas. ¡Wow! Sí, muchísimo, haciendo programas para jóvenes, haciendo programas para mujeres, haciendo programas en el ámbito público, en el ámbito privado, tratando de mostrarle a la gente lo que para nosotros ya es natural, que es que podemos ser amigos. Juan, y supongo que ahí nace En tus zapatos, ¿no? Sí, bueno, como fue contando Barbie, seguimos a través de los años esta amistad y estas ganas de hacer cosas juntas con otros amigos y colegas que también les mueve todo esto, les moviliza. Y llegó el 7 de octubre del 2023. Oh, casi nada. Y ahí fue cuando, nada, yo me levanto muy temprano, mundo árabe, mundo musulmán. Un sábado, era un sábado encima. Sí. Yo 5 de la mañana estoy despierta, que llega algún mail, un llamado, algo del laburo. Y Barbie estaba embarazada, ya a punto de ser madre por segunda vez. Yo no sabía cómo decírselo, pero no podía dejar de pasar un mensaje a Barbie, porque ante todo, y en lo que no se entendía absolutamente nada, primero están mis amigos. No importa su religión, su visión política, qué creemos del conflicto, no creemos. Y le mandé un mensaje a Barbie y le dije, amiga, ¿cómo está tu familia? Sabiendo que parte de su familia está, digamos, en la zona cercana a Gaza, del lado de Israel. Y ella todavía no entendía nada. Y bueno, y así fue que hablando entre la angustia, el dolor, en lo que sucede después del 7 de octubre, que fueron los días tan atroces para todos, cuando ya, además de que empezamos a descubrir videos de todo el daño y el dolor que se le hizo a esos jóvenes que estaban bailando, a esas familias que estaban viviendo los kibutzim, llega la violencia y el terror a las familias en Gaza y empezamos a ver videos de un lado y del otro y cada vez más videos, y era segundo tras segundo, lo único que estábamos consumiendo era el terror y la violencia, morbo absolutamente. Morbo ya llegaba un momento que era que es verdad, que es inteligencia artificial, que es un video viejo de otro lado. Con Barbie nos agarramos la cabeza y decíamos, ¿qué hacemos ahora? Porque en esa situación vos vas a juntar a la gente y ¡ay, qué linda que es la paz! Es imposible. Fue cuando para nosotras, hablando y compartiendo, dijimos, ¿por qué no le contamos a la gente qué es lo que sentimos nosotras? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no le contamos a la gente que no podemos dormir a la noche porque estamos con el horario de Israel, de Palestina, del Líbano, pensando en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros conocidos? Y fue que surgió En tus zapatos, en el que descubrimos un espacio que la audiencia no solo empezó a sentirse muy acompañada por nuestras historias, sino que también se empezaron a identificar, y con algo muy interesante. Barbie decía, cuando escuché a Melo y a los amigos cantando canciones de Cris Morena, me di cuenta que no éramos tan diferentes y que teníamos mucho en común. Eso es lo que pasa con la audiencia. Hay audiencia que se identifica conmigo, con cosas que yo cuento de mi familia, de las tradiciones,
Y Barbie cuenta cosas y hay amigas mías o conocidos árabes, musulmanes que se identifican con la historia de Barbie. Entonces, nosotras, como siempre dice Barbie, ¿no? Nos criaron para que del otro lado veamos únicamente un monstruo. Entonces, nosotras contando nuestras historias, traemos al ser humano. Traemos el sentimiento, el dolor, la felicidad y también recordamos mucho las grandes historias que hay en nuestro país y en otras partes del mundo de cuando nuestras comunidades habitaban en paz. Y si nosotros prendemos la televisión, cualquiera de nosotros, los medios de comunicación quieren hacernos creer que nosotros no podemos vivir en paz. Es que Que eso no es posible. ¿Sabés qué pasa? Es que vende. ¿Y qué es lo que te vende Hollywood? Hollywood te vende la serie israelí en donde el Mossad cruza y masacra a todos los musulmanes, y la otra serie, por ejemplo, una Teherán, en donde todos los musulmanes son malos, castigan a las mujeres y vos te lo tragás. Entonces, por eso son tan buenos estos espacios. Vos sabés que hace 2 o 3 semanas atrás la trajimos acá a la doctora Juan y a Delia Cisro. Yo les mandé a ustedes el video, y en un momento yo les pregunté en qué punto se llega a tanta barbarie, qué es lo que hace que se llegue a tanta barbarie allá, por un lado, y en qué momento, eso se los quiero preguntar. Se lo contaba a la doctora Juan cuando vino acá. Yo vengo de un colegio religioso, católico, salesiano, en donde realmente éramos unos animales. Éramos bestias animales. Con perdón de los animales. Sí, con perdón de los animales. Éramos animales, cualquier cosa podía pasar. Pero jamás se nos hubiese ocurrido cantar arriba de un micro, vamos a salir a quemar judíos. La verdad, o sea, hacíamos barbaridades, íbamos intercolegiales, pero jamás se nos hubiese pasado pero ni siquiera por la cabeza pensar una cosa así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está alimentando todo este tipo de conflictos allá y acá? Y yo pienso que por un lado tenemos una población mundial, y acá en Argentina no es tanto como en otros países, en la mayoría parte del mundo, pero sobre todo en Europa, Estados Unidos. Tenemos una población mundial que está viendo la guerra en sus celulares 24/7. Esto quiere decir que desde hace 2 años que hay una parte del mundo que está viendo todo el día videos de niños muertos en Gaza, de escombros, de padres llorando a sus hijos. Y del otro lado tenemos gente que está viendo 24/7 videos de lo que pasó el 7 de octubre, de cada una de las historias, videos en vivo de chicos masacrados frente a sus padres. Digamos, los peores horrores de la humanidad lo estamos viendo todo el día. Y la verdad que nosotros hacemos el ejercicio, porque de eso se trata En tus zapatos, que es de cuando... Ponerte en tus zapatos, ¿no? Exacto. In your shoes. No solamente los de mi amiga, sino esto, cuando pienso... Empatía, que le dicen. Empatía, exactamente. Empatía, que es, pero desde un punto de vista pragmático. ¿Qué quiero decir? No es que yo me voy a poner en los zapatos de estos chicos que estaban cantando Hoy quemamos judíos en el micro para tratar de empatizar con ellos, sino para tratar de comprender qué es lo que pasó, porque como decía Hannah Arendt, en relación a lo que sucedió en el nazismo, esta gente no es que nacieron monstruos, nadie nace y es un monstruo, sino que gente normal llega a hacer cosas graves por algún motivo que tiene que ver con el vivir en sociedad, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la información que llega. Entonces tenemos que analizar, tratar de entender, en lugar de simplemente enojarnos y repudiar y ponernos en el lugar de víctimas y decir esto es gravísimo. Bueno, tratemos de entender qué es lo que está pasando para poder transformarlo. Es un ejercicio que es difícil, que es doloroso, que es desafiante, porque implica revisarse a uno mismo, revisar lo que uno recibe e incluso animarse a decir en esto me equivoqué, en esto lo podría haber hecho mejor. Pero es el ejercicio que tenemos que hacer para frenar esto. Eso se llama estupidez humana también, ¿no? Sí, ¿Cómo entenderla? Para hacer como dice Barbie, nosotras siempre invitamos, ¿no? de que se entienda que de esta podemos salir juntos, que no somos enemigos y que nadie, ni de un lado ni del otro, primero allá nadie se va a ir a ningún lado donde viven y donde están. Y acá
no hay mejor manera que salir adelante en casos de discriminación por motivos religiosos o identidad que trabajar juntos, porque somos minoría en Argentina y somos minoría en gran parte del mundo. Lamentablemente nosotras notamos esta ola de antisemitismo que hay en todas partes del mundo y de nuestro lado siempre queda mostrar realmente qué significa la vida para el judaísmo, para el islam, y mostrar a las personas ante todo y ante cualquier decisión política o de liderazgo político que hay en estos tiempos, ¿no? Eso empezó hace muchos años con Juan Pablo II en San Francisco de Asís, donde pudo reunir a los líderes. Algo parecido que lo que se intentó hacer no hace mucho tiempo con líderes del judaísmo, musulmanes y católicos. Pero acá hay un tema que a mí me preocupa. Trump está ensoberbecido ahora con el éxito de la Argentina. Y yo era unas preguntas, si había sido. Y está también muy contento con los resultados de la devolución de rehenes de la Franja de Gaza. Hay un artículo que escribió Thomas Friedman, que es el periodista de New York Times, uno de los mejores periodistas del mundo, creo yo, donde él dice: ojo, Trump, esto recién empieza. Si no te ocupas de que se cumplan otros aspectos, que tanto musulmanes como judíos cumplan otros aspectos, esto va a volver a empezar y va a ser peor. ¿Qué opinan de eso? La verdad que lo que sucedió este mes en octubre nadie se lo vio venir. Por lo menos nosotras nos cayó totalmente de sorpresa. ¿Tampoco el Mossad? Bueno, eso no lo sé, pero... Pero es una pregunta que se hacen muchos, ¿eh? Bueno, eso no lo podemos saber, pero en principio... que volvieran todos los rehenes en un mismo día. No, rehenes. yo hablaba. Vos te quedaste con el yo me quedé con el 7 de 2023. octubre. Claro, No. A eso me refería, No, perdón. quería decir este mes. Está. Que volvieran. Rebobino. Que de un día para el otro dijera, o sea, ¿cuántas líneas rojas se han cruzado? ¿Cuántas veces Trump ha dicho es la última oportunidad? Digamos, nosotros la escuchábamos y decíamos, bueno, no sé. Que vuelvan 20 tipos vivos en un día, yo no pensé ni que estaban vivos. Realmente es algo que nos tomó totalmente de sorpresa. Y eso sin duda es que habla de que los hilos de la geopolítica nos exceden totalmente, digamos, más allá de la inteligencia. Quiero decir, nosotros veníamos diciendo, la paz se va a firmar el día en que se alineen los planetas geopolíticos a nivel de las potencias, que nosotros ni siquiera tenemos posibilidad, el pueblo ni siquiera tiene posibilidad de acceder. Digo, la gente en Israel se venía manifestando por un cese al fuego, por la devolución de los rehenes, desde hace 2 años, manifestaciones masivas, y Netanyahu no hacía caso. Y Trump bajó el dedo, hizo lo que había que hacer y lo consiguió. Entonces, eso nos habla de que hay algo que realmente esto, bueno, no está en el poder de la ciudadanía. Ahora, esto ha pasado muchas veces en la historia. Quiero decir, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, cuando Israel firma la paz con Egipto y firma la paz con Jordania, en los acuerdos de Oslo hay un intento de hacer la paz con la representación del pueblo palestino, que en ese momento era la autoridad palestina, pero que antes era un grupo terrorista tan enemigo de Israel como Hamas, que era la OLP. Digo, esto ha sucedido en la historia más de una vez, que se alinean los planetas geopolíticos y se baja una decisión que es, ahora vamos para este lado. Pero ¿cómo le vamos a pedir a dos pueblos que fueron criados para odiarse durante décadas que ahora sean amigos? Digo, la paz puede pasar en cualquier momento. Por eso yo soy optimista, más allá de que todo el mundo se ría de eso, diga esto no se va a resolver nunca. Yo creo que se va a resolver porque lo vimos este mes. Vimos que algo que parecía imposible sucedió. Entonces yo no pierdo la esperanza de que eso puede llegar a suceder. No está en nuestro poder, pero puede llegar a suceder. Pero ¿cómo vamos a preparar a dos pueblos que nacieron para odiarse, para que convivan, para que vivan juntos, para que esa paz pueda ser duradera? Y más aún ahora, que después de estos 2 años, tenemos generaciones totalmente perdidas de los dos lados. Tenemos, digamos, bueno, lo que se vivió en Gaza, ¿cómo le vamos a decir a esos chicos que vivieron esto
que quizás perdieron familia, padres, hermanos, que ahora tienen que vivir Sin en comerla paz. ni beberla, solamente porque vivían ahí. Y lo mismo, Vivían en Gaza City, nada más, ¿no? sí, O sea, y no habían participado de absolutamente nada, les cayó en suerte vivir ahí. Y lo mismo del otro lado, digamos, israelíes que obviamente nosotros lo vemos acá desde la distancia y nuestra postura, nosotros no tratamos de hablar ni por los israelíes ni por los palestinos porque no estamos en su lugar y ellos tienen su derecho a pensar de la manera que quieran y esto que estamos diciendo, pero los jóvenes israelíes que estuvieron movilizados en el ejército, que entraron a hacer algo para lo que no habían sido preparados porque estaban, a ver, las generaciones hoy por hoy, en Israel existe la conscripción, digamos, todos los jóvenes van hacen el servicio militar, los varones 2 años, los varones 3 años, las mujeres 2 años. Pero hoy por hoy estaban más preparados para manejar drones a la distancia y para ir y hacer alguna operación de entrada y volver, que para estar 2 años en territorio, digamos, la gente, muchos jóvenes vuelven del ejército y están con medicación, traumados en su casa, con licencia de veteranos, como lo tenemos acá en nuestro país después de Malvinas. Digamos, estamos hablando de 2 sociedades que están totalmente rotas. Y como vos decías, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora para mantener el cese al fuego? Que bueno, ya no sabemos si está para reconstruir. Creo que se quebró ese cese al fuego, Sí. me parece. Vemos, hay noticias en que muestran de que hay, digamos, atentados aéreos en Líbano, Hay en algún otro declaraciones lado de Netanyahu Gaza. también ya bastante. Y digo, ahora como que los medios nos están durmiendo con esas noticias, entonces creemos que listo, ya está, se firmó la paz, pero como dice Barbie, todo lo que viene después, lo que está pasando ahora, los jóvenes que volvieron de la guerra, los palestinos, los gazatíes que vuelven a sus hogares que ya no existen en realidad, y en la realidad que se encuentran, y también la violencia que se va generando dentro de la misma sociedad, dentro de Gaza, entre los gazatíes, porque hay personas que están de un bando político, otros que están de otra, entonces ahora se viene el desafío más grande, que es educar para una paz justa, que es una paz que dure, que no es simplemente, bueno, es un primer paso, esta firma que se estaba esperando, pero todo lo demás, ¿cómo se contiene a esa sociedad? ¿Cómo resguardás? Como dice Fernando siempre, yo soy el time killer, no el timekeeper, porque obvios motivos. Y yo lamentablemente me tengo que ir, porque tengo un compromiso que no puedo evitarlo. Pero yo les quiero dejar una pregunta a las dos, para que después se las contesten a Fernando, y yo obviamente me voy a enterar de lo que dijeron. Es una pregunta, a mi criterio, difícil, porque en el caso tuyo hay mucha gente que dice que los musulmanes, cuando están en un país viviendo, quieren imponer sus ritos, sus costumbres, su religión. Y otros que dicen que los judíos quieren echar a todos los gazatíes de la Franja de Gaza para quedarse con ese espacio. Me gustaría saber qué opinan cada uno de ustedes de este tema. Charlie, yo me despido, hacemos un corte, lo dejo en manos de Fernando. Qué linda pregunta que les hiciste. Y bueno, Espectacular. está bien. ¿Esto No, está buenísimo. ¿Cómo se llama este programa? Polémica en el Bueno, business entonces, y la sí. geopolítica es un tema que me encanta, así que yo encantadísimo de poder hablar de este tema. Gracias. Charlie, hacemos un corte y Willy, chao. Y buena amigo. semana. Gracias. Señoras y señores, última parte de Polémica en el Business, última media hora. Willy les dejó la pregunta. ¿Puede arrancar, Barbie, que yo estoy manejando las redes? Pero como no, por favor, un placer. Les recordamos a la gente, se dice que los musulmanes, esto es un tema que se está discutiendo bastante en Europa, sobre todo, hay algunos que hasta se animan a decir que ahora no es Europa, sino que es Eurabia, y lo dicen despectivamente. Hay una creencia que dice que los musulmanes, cuando llegan a un lugar, no quieren adaptarse a las costumbres de ese lugar, sino que quieren imponer sus reglas. Y por otro lado, la segunda pregunta que te estaba haciendo Willy era que las personas de la religión judía, cuando llegan a un lugar, quieren desplazar totalmente a todos los musulmanes. Esa fue un poquitito, si mal no recuerdo, la pregunta que les hizo Willy. Bueno, claramente el problema Sí, de nuestro mundo hoy sí. es la polarización hacia los extremos.
lo vemos. Totalmente de acuerdo En con nuestro vos. país, hoy, después de las elecciones, lo Ujú. vemos allá, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en todas partes. El gran problema es que, como decíamos, vivimos en burbujas de información que nos llevan a ver constantemente información que reafirma lo que pensamos y que nos aleja del centro y nos va generando esta sensación de que el otro, que piensa algo distinto, debe ser un monstruo, porque si yo veo todo esto que veo estos videos y digo, esto es lo que está sucediendo y esta es toda la realidad, porque el sistema de información y las redes le genera la sensación de que ya vio todo. ¿Por qué? ¿Cómo alguien va a pensar algo tan opuesto? ¿No vio esto? Entonces, el otro es un monstruo que no tiene nada que ver conmigo, que tiene los valores opuestos a mí y que entonces no hay posibilidad de diálogo, ni encuentro ni nada. Eso lo vemos. Hoy lo vemos en la sociedad israelí, con respecto a la pregunta que nos estaban haciendo. También está totalmente polarizada, pero además... Espera, en Israel, ¿cómo está polarizada? Porque está Netanyahu, que es un centro, es un derecha, es un centro izquierda. ¿Qué es Netanyahu? Netanyahu es del partido del Likud, que es históricamente el partido conservador de derecha. Derechísima. Derecha, la derecha, el sistema político israelí, derecha e izquierda, no está en los mismos clivajes que nosotros conocemos, que tiene que ver con lo económico, sino sobre todo con Lo bélico. palomas y halcones, Exactamente. como se llaman. Netanyahu es un halcón, es de un, no diría centro derecha, diría derecha, pero no es de extrema derecha. Digamos, han surgido en las últimas décadas partidos más a la derecha, mucho más a la derecha que Netanyahu. Lo que pasa es que el sistema político israelí es parlamentario y es un sistema que requiere de una coalición para sostener al primer ministro en el gobierno. Entonces, Netanyahu... Como en Europa, como en Francia, como en España, ¿no es cierto? Exacto, sí. Bien. Entonces, pero mucho más fragmentado, digamos, tiene sus particularidades. El presidente no tiene ninguna función, digamos, no es un semiparlamentarismo, es un parlamentarismo completo. Entonces lo que pasa es que Netanyahu, para mantenerse en el poder, tiene que responder a su coalición y hoy su coalición es de extrema derecha. Entonces, si él toma alguna decisión que ofende a sus ministros de derecha, como son Smotrich y Ben-Gvir, entonces se le cae la coalición y él pierde el poder. Y Netanyahu es un animal político tremendo. Y él hará lo que haga falta para mantenerse en el poder y así se ha mantenido el poder por más de 2 décadas. Entonces, hoy por hoy vemos que la política israelí tiene que ver con, no solamente con Netanyahu, sino con sus aliados, a quienes él no quiere decepcionar, y que son los que tienen este pensamiento, pero no solamente pensamiento, sino que realmente tienen declaraciones directamente, totalmente fachas, digamos, Sí. totalmente. O sea, tienen un punto de vista fascista, que es esto que dicen, que sí, que quieren un gran Israel, como se dice, del río hasta el mar, que creen que les pertenece porque está en los textos bíblicos, porque algunos son partidos religiosos, y si pueden, van a querer quedarse con todo. Ese es un extremo, y es un extremo muy visible, pero no es para nada la totalidad de la sociedad israelí, ni es lo que piensa el común del pueblo israelí. Sí, como sabemos, cuando una sociedad tiene miedo porque está bajo ataque, tiende a querer defenderse como sea, y entonces por eso el votante israelí está tendiendo más hacia la derecha, y la izquierda desde hace décadas que casi no tiene lugar en el Parlamento. Melody. Mira, Barbie dijo todo. A mí me gustaría agregar algo que nosotras siempre resaltamos, que es lo humano, que es la gente. Esas declaraciones existen de un lado y del otro en una forma generalizada. Sin embargo, cuando hablamos con nuestros amigos, a ver, la experiencia de musulmanes, Argentina se convirtió en un país, un estado islámico bajo la Sharia, con la cantidad de paisanos, como decimos nosotros, que hay. No. Es más, de hecho, nos acostumbramos tanto, o sea, nuestros abuelos, bisabuelos, a lo hermoso que es Argentina, que se siguió con, digamos, la tradición islámica dentro de las casas, pero, digamos, todos son iguales a la sociedad a todos argentina. turcos, no importa que sean, pero son todos turcos, ¿viste? Exactamente. Pero tenés razón, sí. Lo que sucede también es que hay mucho interés en el mundo por convertirse, que en realidad nosotros decimos abrazar el Islam,
porque más le das al Islam en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los libros, la gente, en su mayoría, después del 11 de septiembre, lo que pasó es de que la gente empezaba a querer saber más sobre el Islam, porque decía, yo tengo vecinos musulmanes, lo que está pasando, lo que sucedió, y había gente que terminaba abrazando el Islam, digamos, en gran medida, porque descubría que es, digamos, una tradición, un modo de vida diferente a lo que quieren vendernos cuando nos quieren vender una religión en contra nuestro de nuestra sociedad. Y cuando nosotros hablamos y se acercan amigos nuestros israelíes, no quiere, digamos, el pueblo que está activo, como los que vivían en los kibutzim, son gente que trabajan para dos estados, para dos pueblos. Además que cruzaban todo el tiempo, era, o sea... nosotras... los que conocen, yo tengo la suerte de conocer un poquito la historia de la gente que vivía ahí, algunos, cruzaban todo el tiempo de un lado y del otro, o sea, convivían tranquilamente. O sea, bueno, yo nunca fui, digamos, Barbie. No, yo no, pero conozco gente que... por eso lo tomó un poquito por sorpresa, porque era una cosa... Era una convivencia normal entre dos países limítrofes. La gente está muy dolida porque cuando uno habla con la gente que vivía en esos kibutzim, que son estas comunidades muy cercanas a la franja de Gaza de la israelí, y que sí venían trabajadores palestinos desde Gaza que cruzaban todos los días y se atendían en los hospitales. Y la gente estaba muy dolida porque si a ellos fueron los que vendieron la información, porque salió la información de que Hamas tenía planos de cada una de las casas donde estaban los refugios, o sea, tenía planos muy detallados de lo que pasaba de ese lado y la gente se quedó como, era mi amigo, yo le cuidaba a los hijos, le regalaba un helado cuando hacía calor, no sé qué, y de golpe como traicionados. Esa es como lo que cuenta la gente que vivía ahí, que sí, era gente que trabajaba por la paz, que creía en la convivencia. Y bueno, hoy anda a hablarle de convivencia. De hecho, nosotras conocemos organizaciones internacionales y de hecho también en Palestina e Israel que bregan por esto, que bregan por la convivencia, por la paz. Hemos tenido en Argentina la visita de Mujeres Marchan por la Paz, que son madres judías, musulmanas, católicas, israelíes y palestinas que ellas quieren que sus hijos no se mueran en la guerra. Y pensar en el eso hijo, se trata, pensar hablemos de seres humanos, no hablemos ni de judíos, ni de musulmanes, ni de gazatíes, o sea, son seres humanos y que lamentablemente, como ella decía, cuando volvés de una guerra, cualquiera sea ella, no volvés igual. Por supuesto. No volvés igual. Antes de pasar en tus zapatos, yo te quería preguntar a vos particularmente, porque sé que sos una conocedora. Pasto. No, mentira. No, te quiero preguntar cómo se vive hoy en Irán. ¿Cómo es para una familia, hombre, mujer, cómo se vive hoy en Irán? Bueno, mira. Porque lo que sabemos nosotros es lo que vemos en las películas, y yo no creo que sea así. Entonces, por eso te lo pregunto a alguien que lo conoce de primera mano. He tenido muchas oportunidades de viajar a Irán y nunca lo concreté. He tenido conocidas que han viajado y que han vivido en Irán. Hay dos digamos, tipos de grupos de cómo quieren vivir en Irán. Que es interesante conocer qué es lo que quiere el pueblo, ¿no? Está el pueblo iraní que se adaptó muy bien, o que incluso no son iraníes, que migraron a Irán para vivir una vida totalmente religiosa y dedicada a la religión y a la sharia islámica, ¿no? Y después tenemos un pueblo iraní que se quiso quedar en su país, pero que lamenta mucho y no puede convivir con estas normas que son, por ejemplo, el velo obligatorio y otro tipo de limitaciones, que es ya obligar a las personas y a su pueblo a seguir una conducta religiosa que ellos no quieren seguir, o las familias, digo, quizás el padre es más religioso, los hijos no. Y es interesante porque está bueno no generalizar. Yo lo digo desde el punto de que
ni en todo Irán tenés que vestirte de negro las mujeres con esa sábana que en realidad se llama propiamente chador. Hay en otras regiones de Irán y la mayoría de las provincias que las mujeres muestran un poco de su cabello y se ponen como un pañuelo, digamos, para seguir las normas del país. Pero también es cierto que si bien es un país en donde las mujeres pueden acceder a una educación y que es muy buena la educación, hay limitaciones. Nosotros, Barbie y yo, en esta segunda temporada invitamos a Lale, que es una escritora seguramente impresionante. Si Bueno. entran en tus zapatos, escúchenla, pero no escuchen el cortito de No. Instagram, escuchen el YouTube Sí, o el Spotify o el también. Spotify. Sí. Es fabuloso, porque además lo cuenta ella en primera persona. Sí, sí. Lo Bueno, cuenta ella en primera. ahí tenés una respuesta, que es una mujer iraní que se vino con su familia, que tiene conexión todavía con su familia. No vamos a contar más nada, pero No, aparte no, cuenta no, de no cómo formó spoileemos. su familia en Argentina. Claro. O sea, es espectacular. Ahí yo me retiro y digo, bueno, no quiero hablar mucho porque tenemos un testigo que es... lo que sí es interesante, y es como todo, ¿no? Que hay muchos modelos de mujer musulmana, hay muchos modelos de feminismo islámico, porque estamos hablando de 1.900 millones de musulmanes en todas partes del mundo, y no es lo mismo el Islam por la sunna profética que la escuela shia, y todo lo que deriva de ambas escuelas tan grandes en el mundo, que también conforman nuestro país y nuestra población aquí en Argentina. Entonces lo más importante de todo esto es no generalizar, y yo siempre como mujer lo que pido es que cuando nos rasgamos las vestiduras por las mujeres, que no sea siguiendo, que nos fijemos de dónde viene esa agenda. Porque cuando fue lo de Irán, veíamos algunas actrices en el mundo cortándose el pelo. Pero después, muy poco por las mujeres gazatíes y muy poco también por las mujeres que fueron secuestradas el 7 de octubre. Entonces tengamos la misma vara y el mismo corazón por todas las mujeres del mundo. ¿No es así? Estoy totalmente de acuerdo y te aplaudo así. Vuelvo en tus zapatos. Me imagino que no son todos buenos comentarios que tienen. Deben tener bastante gente que las insulta y mucho, ¿no? Los famosos haters. Sí. ¿Cómo se llevan con eso? Y hay mucha gente que está muy enojada con lo que hacemos y con lo que decimos. Por lo que hacen y por lo que dicen. Sí. ¿Qué daño hacen? Sí. Rompen plantas, matan animalitos, matan perros, atropellan gente por la calle, solamente hablan y dicen y exponen ideas. Sí. ¿Y por eso las insultan? Y sí, porque en nuestras comunidades muchas veces el que se sale del discurso hegemónico, duro, en el cual nosotros somos los buenos y ellos son los malos y no hay nada más para decir, es visto como un traidor. Y esos son muchos de los comentarios que escuchamos. Cuando yo digo... Pero el Talmud no dice eso. No. Por eso yo creo que... Y el Corán tampoco, perdón. De hecho, el judaísmo es una religión y una tradición de estudio que se basa en el desacuerdo. O sea, para estudiar nuestros textos sagrados se tienen que estudiar sí o sí de a dos personas para que haya más de un punto de vista y que haya discusión. Qué espectacular. Esta es la manera de estudiar en el judaísmo. Es la manera en la que se estudia en los centros de estudio, en las yeshivot. Pero acá, incluso acá a la distancia, somos mucho más cerrados de lo que es la propia sociedad israelí. Porque nosotros vimos durante 2 años una sociedad israelí que se manifestó en las calles, que estuvo en desacuerdo, que se discutió con el gobierno, que se animaba a decir no en mi nombre, que se animaba a decir esto, no estamos de acuerdo con esto que está haciendo nuestro gobierno. Pero acá a la distancia hay como una idea que viene de este miedo al antisemitismo y de este temor al otro, que es nosotros tenemos que ser un bloque cerrado, tenemos que defendernos entre nosotros, nada se puede escapar, los trapitos se lavan Puertas adentro. Nada de sacar trapitos al sol, si vos querés discutir algo se discute adentro, pero hacia afuera todos defendemos lo que hacemos. Y yo pienso que hoy eso es lo que nos está arruinando. Eso es lo que está fomentando el antisemitismo. Digamos, el antisemitismo que vemos hoy, que es tremendo y que en nuestro país, lamentablemente, todas las semanas estamos presenciando un acto nuevo, y que si bien yo hace algunos meses por ahí decía, acá en Argentina, y todavía podemos vivir
bien como judíos y no, por lo pronto hoy, hasta ahora no tenemos miedo ni siquiera a una agresión física, pero sí, la verdad es que la semana pasada vimos un partido de fútbol en un club de chicos, un insulto antisemita, la semana anterior. Chicos de 10 años, chicos de 10 años. Chicos de 10 años, la semana anterior lo vimos en el señor ese con el bebé, la chica con el bebé. La chica con el bebé, una pintada antisemita en un colegio. Digamos, todas las semanas tenemos algo nuevo, entonces sí está llegando esta ola de antisemitismo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que hablar del tema, no podemos seguir repitiendo siempre lo mismo. Como autómatas repitiendo un cassette, tenemos que animarnos a hablar con el otro, a abrirnos y a dialogar. ¿Qué pasó estos 2 años? ¿Cómo estamos? ¿Cómo sufrimos todos? Abrir un poco. Bueno, es que, perdóname, ahí con todo el respeto del mundo te quiero corregir un poquito. Yo creo que hubo un momento en donde la sociedad argentina en su conjunto se hizo eco tanto del atentado a la AMIA como del atentado de la Embajada de Israel. No quiero entrar en política porque no soy, insisto, como dije al principio, no soy politólogo, no sé de política, pero en ese momento se sintió como que el atentado no había sido a la colectividad judía, sino que había sido al pueblo argentino. Están los idiotas de siempre que dicen no, fue para los judíos, qué sé yo, pero fue para el pueblo argentino. Creo que en esas cosas no lo quisiera traspolar al tiempo como la sociedad lo hubiese interpretado hoy, después de un 11 de septiembre, después de Atocha, después de un montón de cosas, pero creo que todavía este país es un país que es friendly para todo tipo de religiones. Creo que no existen los problemas que existen en otros países. Señora, si a mí me gustaría aprender algo sobre el Corán, ¿a dónde voy? Porque yo quiero aprender algo de la Torá y tengo un montón de lugares a donde ir y conocer. Pero si quiero aprender algo del Corán, ¿a dónde voy? Mira, yo veo que un lugar que se hizo muy conocido este último tiempo, cuando fue lo de la pandemia, con el centro de vacunación, la mezquita. Que es hermosa. Sí. Y además, la verdad es que es para aplaudirlos de que ellos después de esta experiencia lamentablemente de la pandemia, pero al estar al servicio con tanta gente de nuestro pueblo, digamos, para que se vayan a vacunar. Pero no fue solamente gente musulmana, mi mamá se vacunó ahí. Bueno, sí. También, varias veces. Lo interesante es que ellos empezaron a cambiar como un poco la lógica de las cosas y de repente poner sillas en la sala de rezo de hombres, que es abajo de los varones, para que cualquier persona, sin importar su género, se siente ahí y escuche sobre el Islam. A mí me parece que es digno de aplaudir y decir, bueno, qué bueno que pasó esto. Y ellos están dando muchas charlas abiertas. Lo ponen en internet, en Instagram, no recuerdo bien la cuenta, pero es el Centro Cultural Rey Fahd. Centro Cultural Rey Fahd. Rey Fahd. Sí, es ahí digamos, la mezquita de Palermo, le decimos. Bien. Que bueno, es una mezquita que a mí me queda súper bien para ir los viernes y que es nuestro día, ¿no? Yuma, en comunidad, que se llama el Día de la Comunidad. Se dice, es una tradición islámica y una creencia que los ángeles descienden de los cielos para inscribir quién vino a rezar con el otro, ¿no? Wow. Es como el sábado, el Shabbat, bueno, nosotros tenemos el viernes. Que no nos desconectamos del celular. A mí me vendría súper bien eso, pero bueno, lo voy a aplicar. Me parece que es interesante, que está bueno. A ver, no hay nada mejor que conocer, que aprender para poder opinar. Si uno no conoce, no aprende. ¿Cómo se pela una papa? Estuve haciendo los deberes. Estuviste viendo todos los videos, me encanta. Exactamente. ¿Cómo se pela una papa? Contanos la historia, por favor, porque es fabulosa. No, yo no sé pelar una papa. Eso para los judíos. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió el tema? Contanos. No, era un video que estábamos... Sí. Era para anunciar, que estuvimos en La Papa. Es una obra espectacular. ¿Qué es La Papa? Contanos. Es una obra que nosotros fuimos a hablar después de que, digamos, que finalizó ese día, en el que es la historia de dos hermanas judías
que hay un conflicto entre ellas por una cuestión de la forma de vivir la religión, no sé si está bien dicho, del judaísmo. Y a nosotras nos pasó algo, bueno, a mí, que yo como musulmana me identifiqué mucho con esa obra, porque como mujer, como joven, como prima, hermana, de tener primas más religiosas, otras no tanto, y hablamos ahí, fue hermoso, vinieron nuestras madres, Ruth y Moni, que le mandamos un beso y nada. Beso les debemos y todo. felicitaciones a las madres. Así que esa fue la historia. Sí. Bueno, a ver. Nos quedan 5 minutos de programa. Lamentablemente se nos pasó volando esto. La mejor comida musulmana, árabe, que se te ocurra que podamos ir a comer y a dónde. Qué rico, bueno, como Porque a mí me compran con el estómago, así que... Y me encanta la comida de todo tipo, así que... como comida árabe, Sí. está el Zain, que queda en Federico Sí, Lacroze. sí. Son unos genios, es riquísimo. Sí. Barbie, vamos muy seguido. Comida musulmana tiene que cumplir el rito islámico. Bien. Que es que no contenga cerdo, alcohol ni derivados, que los animales sean sacrificados con respeto en nombre de Dios, bueno, y otras reglas. Puede ser cualquier comida, puede ser una milanesa con papas fritas, puede ser un asado. Disculpame mi ignorancia, ¿es como una especie de carne kosher? Claro, la meta es la misma, Sí. hay algunas diferencias. Antes el Islam todo se hacía a indicación a Jerusalén, hoy es hacia la Meca, entonces el animal se sacrifica hacia la Meca y no en Jerusalén como antes. Bueno, cuestiones así que fueron modificándose, pero al margen de eso, halal puede ser cualquier cosa. Acá no hay tanto, pero a mí me interesa, por ejemplo, cuando voy a Malasia y te pedís comida china, halal. Acá no puedo comer comida china porque todo tiene cerdo. Claro. ¿Entendés? Claro, sí. Pero sin duda la mejor comida está en la casa de mi vieja. Ay, ¿qué cocina tu mamá? Y ella es el keb benay, el keb crudo, del Sí, sur del Líbano, la sí, receta del sí, sur del sí, Líbano, sí. que es totalmente diferente al norte del Líbano, que es de donde viene mi viejo. Entonces hay competencia ahí. ¿Hay competencia? Sí, ahí hay competencia. Barbie. Y bueno, comida judía tenemos dos tipos. Tenemos la comida judía sefaradí, la turca, que es prácticamente como la comida árabe, tiene sus diferencias. Que a nosotros nos encanta, siempre pedimos gelueni ahí en Avenida Córdoba. Qué rico. ¿Conoces? No. Ah, bueno. No, las mejores empanadas judías árabes de la ciudad. ¿Córdoba y qué? y Acá puedes decir marcas, puedes decir Es todo. co- El es espacio co- es el nuestro. Gelueni, así Córdoba, que- y Córdoba y San Luis. Es kosher, no está certificado, digamos, Ah. ellos dicen que es kosher. Ok. Y bueno, si no, comida, lo que se llama rusa, la que yo comía en mi casa, pastrón, vareniques, knishes, todo lo que está basado en papa. A mí me gusta mucho la Crespo, en Villa Crespo. Sí. Hay muchos lugares. Hay muchos lugares. Sí. Bueno, para terminar, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dar cada una? Me gustaría escuchar un mensaje. Este es un programa que le da voz a gente que da mensajes, que da enseñanzas. Quisiera que ustedes digan una pequeña reflexión antes de terminar, porque creo que los personajes y el programa se lo merecen. Bueno, agradecerles a ustedes por No, este los espacio, agradecidos esta somos conversación. nosotros. Los agradecidos somos nosotros. Algo muy sencillito es que si nos animamos, porque no hay que sentir presión con eso, escuchar al otro, al que piensa diferente, porque es transformador. Acá nos tenés, amigas. Señora. Comparto, uno se lleva una gran sorpresa, una grata sorpresa cuando descubre que nosotros tenemos múltiples identidades y a veces pensamos que estamos en oposición porque uno de esos aspectos de la identidad está en oposición. Por ejemplo, judío musulmán, por ejemplo, libertario kirchnerista, por ejemplo. Lo vemos en todas las familias y en todas las casas. Y si nos animamos a descubrir todos los otros aspectos de nuestra identidad, podemos ganar muchos amigos. Uh-huh. Bueno, dos últimas preguntas. La primera, la gente que nos está escuchando, ¿en dónde Corno las encuentra? Bueno, se encuentran primero en Instagram, en @en tus Sí. zapatos, ¿ok? Y pueden escuchar el video podcast completo en Spotify o en YouTube, también en tus zapatos. Bien, próximos proyectos. No se la esperaban esa. Próximos proyectos. Tenemos mucho contenido que ya grabamos que está por salir, Sí. invitados nuevos que vienen a hablar sobre su posición sobre Medio Oriente, porque lo que está pasando es que mucha gente que quiere hablar, quiere decir lo que piensa y se anima con nosotras.
Y Obvio. Es solamente. el sillón de la SUP, Claro. sin, digamos, sin restricción alguna. Se puede hablar de lo que quieran. Claro, pero es obvio. Es obvio porque ustedes se enfrentan el problema. Sí, y bueno, ahora De una vamos a- forma civilizada. Lo Ahora, enfrentan de una forma civilizada. la semana que viene viajamos a Boston, vamos a estar presentando el proyecto en Harvard, así que muchas cosas se vienen. Ah, bueno. Está bien. Primicia, todavía no lo contamos. Se van a Harvard. Sí, así es. Qué grande. Bueno, chicas, primero, gracias por estar acá en el programa. Felicitaciones. Cuenten con este espacio para difundir todo lo que ustedes tengan. Y yo realmente mis más profundos respeto hacia lo que hacen, porque creo que hablando es como se entienden las personas, escuchando, y Así es un es. poquito el espíritu de este programa. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me permiten despedirme de la gente, pero ustedes se quedan acá, no se vayan, ¿cómo no los voy a echar? Señoras y señores, esto fue Polémica en el Business. Como les dijimos al principio, fueron dos entrevistas de enseñanzas. Alguien desde el punto de vista de la inteligencia artificial que se animó a más y empezó a contarle a la gente cómo se podía utilizar la inteligencia artificial, y después una clase de convivencia, una clase de humanidad en un mundo que está tan feo. Todavía después de escuchar a estas chicas, uno se queda con un poquitito de esperanza de que las cosas pueden llegar a cambiar. Willy, muchísimas gracias por estar siempre conmigo. Gracias, Charlie. Yo les cuento algo de Charlie. Charlie viene siempre a trabajar, siempre, inclusive los días de paro, Mirá. pero los días de paro no trabaja. Está acá pero no trabaja. Gracias a nuestra productora, Agustina de Stefano, una genia siempre trabajando con nosotros. Gracias a todo el equipo de Atlas, gracias a Aldana, gracias a quien está acá con nosotros. Es un placer. Señoras y señores, esto fue Polémica en el Business. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 18 horas. Chau.